En primeiro lugar, quería agradecerlle aos organizadores dos encontros de normalización lingüística e ao Consello da Cultura Galega o convite, non, para reflexionar temáticamente sobre a inmigración, a integración, non, e o uso do galego. A miña intervención versará en torno a tres eixos fundamentais. En primeiro lugar, a descripción de quenes son e cal é o perfil, non, dos estranxeiros residentes en Galicia. Tamén, nun segundo plano, unha breve reflexión, non, sobre o uso do galego por parte destes estranxeiros residentes en Galicia, polo menos dos datos que temos, non, en relación a esta cuestión. En terceiro lugar, unhas breves reflexións sobre que medidas de normalización lingüística son necesarias, non, para atraer a poboación estranxeira ao uso do galego. Se me permitides, vou vos compartir unha pequena presentación, non, en relación a esta cuestión. Ben, en primeiro lugar, a pregunta que nos facemos é quenes son os estranxeiros que residen en Galicia, non? Ben, aquí o primeiro que vos quería comentar é que nós temos, por así decirlo, un panorama migratorio complexo e diverso, non? As migracións nun mundo globalizado, non, son, en ese sentido, cada vez máis complexas, non, e difíciles de analizar, porque o rasgo un pouco que as pode definir é a superdiversidade, por así decirlo, non? E tamén como en este novo contexto transnacional, non, estas migracións deixan de ser lineais entre un punto de saída e un punto de destino, non? E permiten justamente, non, pues, maior alteración, non, de esa visión, non, tan, bueno, pues, tan lineal das propias migracións e moitos movementos a posteriori, remigracións, cancelacións dos ciclos migratorios, reiniciación desos ciclos, etc. En Galicia, como un territorio global, contamos con diversos factores que justamente enriquecen, non, esa diversidade migratoria. Por un lado, temos unha diáspora, non, galega das tradicionais migracións a América Latina e a Europa, non? A isto se lle suma, pois, unha nova emigración galega que, en certa medida, estaba presente con anterioridade ao que foi a crise do ano 2008, pero, digamos, esta recesión económica tan forte propiciou o incremento destas saídas, principalmente, non, hacia cidades globais en Europa, Londres, París, Berlín, non, en busca de mellores oportunidades, non? Se ten falado do seu cariz de migracións cualificadas, pero xunto a estas migracións cualificadas saen outras migracións non tan cualificadas, non? Como as que poden dirixirse, non, hacia Suiza, por exemplo, non, de lugares como a Costa da Morte, non? Tivemos e temos, non, tamén un proceso de retorno migratorio, non, destas bellas migracións, pero tamén destes mozos, non, e mozas que están saindo cara a Europa, bueno, viven ali un tempo e están retornando, non? Polo tanto, aquí tamén hai, bueno, pues todo un proceso de complexidade, non? Por outro lado, dende comezos do século XXI, non, nos encontramos justamente, non, con que recibimos, non, inmigración e de perfiles moi diversos, non? Aquí tamén hai que entender que nun primeiro momento esta inmigración, en moitos dos casos, era unha inmigración con vínculos con Galicia ou incluso unha migración próxima, non, á propia fronteira con Portugal, non? Isto se foi, digamos, foi dando paso a unhas migracións máis de tipo económico, non? Principalmente feminizadas, con fluxos de Latinoamérica, pero tamén con fluxos procedentes, por exemplo, de Marrocos, dos países de Europa do Leste, etc. Non? E na actualidade, pois, tamén nos encontramos, non, con que desde o ano, non, 2013 e 2014 estas migracións de estranxeiros, non, con destino a Galicia están incrementándose en parte, non, bueno, polo éxodo, non, e por certas crisis políticas que se están producindo en Venezuela, non, Honduras, Nicaragua, etc. Non? Si nos centramos no stock, non, de persoas con nacionalidade estranxeira, non,
residentes en Galicia ou que están empadronadas, non? Nos concellos galegos nos encontramos que os últimos datos do ano 2020 nos sinalan que hai 112.000 persoas estranxeiras con nacionalidade estranxeira, digamos, asentadas en Galicia. Galicia tamén se caracteriza por ser un territorio que atrae pouca poboación estranxeira, é dicir, a Galicia, non? En Galicia só viven o 2% de todos os estranxeiros que o fan no conxunto do Estado español, non? Polo tanto, digamos, seguimos sendo un territorio, non? Escasamente atractivo para o asentamento de poboación estranxeira, moi a pesares, non? De quizáis este sea un dos obxectivos a nivel, non? Incluso por parte de, digamos, dos distintos plans, non? Tanto demográficos como de retorno, etcétera, etcétera, que ten en marcha, digamos, a Xunta de Galicia, non? A capacidade para atraer máis población estranxeira, non? Para así frear, non? En certa medida, o descenso demográfico. Bueno, daría pé a outro debate, pero a realidade nos indica que polo momento seguimos atraendo a pouca poboación, iso tamén ten moita relación con o noso mercado laboral, con unha serie de factores, non? Digamos que fan que non sexa un destino central, non, destas migracións. O que sí podemos decir é que 4 de cada 100 persoas que residen en Galicia, non, son estranxeiras, non? Polo tanto, digamos, ese é un dato do seu peso en relación ao total da población, non, deses 2,7 millóns de persoas que residen en Galicia, non? Estas cifras poden parecernos baixas, pero se ampliamos un pouco a mirada, non? A raíz, digamos, desta diversidade migratoria coa que conta Galicia, podemos atoparnos con que 278.000 persoas residentes en Galicia naceron no estranxeiro. Polo tanto, coñeceron outras culturas, outros idiomas, etc. E incluso case 150.000 persoas naceron noutra comunidade autónoma, non? Por así decirlo, e para sintetizar, 9 de cada 100 galegos naceron no estranxeiro e 5 de cada 100 galegos afincados en Galicia o fixeron noutra comunidade autónoma, non? Este dato resulta relevante porque xa nos indica, digamos, non, nuns números, nun volume, non, nun stock, digamos, de población pois, moito máis relevante, non? Con moito máis peso, digamos, demográfico sobre o conxunto da población galega, non? Hai que entender que estes nacidos no estranxeiro, non? En moitos dos casos, pois, efectivamente, teñen, digamos, a nacionalidade española, non? Están ligados, non? Con esas migracións, por así decirlo, e con eses procesos migratorios anteriores, están ligados, non? Tamén a eses procesos de retorno e tamén se produce, lóxicamente, non? Co paso do tempo, desde comezos do século XXI, un proceso de naturalización, non? Un proceso de adquisición da nacionalidade española por parte de estes estranxeiros residentes en Galicia, non? Polo tanto, digamos, dentro desta amalgama de nacidos no estranxeiro, non? Pois xa, digamos, temos tamén toda esta diversidade, non? Aínda que nesta exposición me vou a centrar no colectivo de estranxeiros, non? Porque tamén é certo que son, digamos, os que levan menos tempo residindo en Galicia, non? Son, digamos, os que quizáis onde se focaliza moitas veces estas políticas de acollida, estas políticas, non, de integración. Eu creo que non debemos perder justamente o foco, non, de ese 9%, digamos, de 9 de cada 100 galegos nacidos no estranxeiro, non? Porque realmente eu creo que esta é a demanda existente, non? De incorporación ao galego ou parte desa demanda máis ampla de incorporación ao galego de persoas, non? Nacidas ou con algún tipo de, digamos, en este caso, de desconexión coa realidade galega, non? Especialmente deses colectivos, non? Justamente, bueno, pues que non tuveron un contacto directo, unha socialización, non? No territorio, vale? Ben, o que debemos un pouco sinalar tamén en este sentido, non? En esta distribución da población estranxeira empadronada en Galicia é que, bueno, temos
un peso importante, non, da población ou de nacionalidades que proceden do continente americano, un 47%, como podedes ver no gráfico que tedes en pantalla, maioritariamente de América do Sur, no? Un 38%, un 34% teñen nacionalidades europeas e a máis grande parte da propia Unión Europea, non? Como tal, e un 13% non teñen nacionalidades de países africanos e finalmente un 5% teñen nacionalidades de orixe asiática, principalmente non procedentes de China, non? Digamos, este é un pouco o panorama con que nos encontramos e a breve descripción, non? Que, bueno, pues quería tamén facer chegar un pouco, non? En relación a esta poboación inmigrante residente en Galicia, non? Se nos vamos ás principais nacionalidades da población estranxeira, non? No ano 2020, os últimos datos provisionais que temos no Instituto Galego de Estadística do Padrón Municipal de Habitantes, mostran, digamos, unha tendencia e unha tendencia ao cambio e unha tendencia, digamos, constante ao longo do tempo, non? A constancia, digamos, vendada pola presencia importante do colectivo, non, de nacionais portugueses, moi, digamos, localizados, non, nas zonas de fronteira, na Gaia, non, por así decir, donde aí se produce moito trasvase poblacional, moita presencia, non, de portugueses, digamos, residentes nestas zonas, non, e teñen un peso do 13%. Igual que tamén hai unha certa constancia, non, no peso que teñe, bueno, pues a comunidade brasileira, non, asentada en Galicia, que representa un 8%, a colombiana un 7%, a romanesa un 7%, a marroquí un 7%, a italiana, non, que en este caso, bueno, hai persoas con pasaporte italiano, algunhas delas procedentes, non, ou unha parte importante procedentes de Argentina, e se mantén tamén estable a comunidade peruana, dominicana e cubana, que, bueno, é un 3% da población estranxeira. Quizáis aquí o emerxente, o cambio vendado, non, coa crecente importancia da comunidade venezolana nos últimos anos por ese éxodo tan importante, non, que se está producindo de saídas, non, en este caso de Venezuela, non, pola situación económica, política, etcétera, non? E digamos que aquí, bueno, pues, hai tamén persoas, non, dentro desa comunidade venezolana que efectivamente teñen pasaporte español e están vinculadas cas vellas emigracións, non, de galegos a Venezuela. Hai moita outra poboación, non, que directamente, non, mantén o seu pasaporte venezolano e emigrou, unha emigración, digamos, económica, por así decirlo, non, e a súa situación pode incluso leválos a caer na irregularidade, e tamén temos, pues, a poboación, por así decirlo, que está demandando, non, o estatuto de asilo e refuxio, non? Digamos que isto é un pouco a constante, non, dentro dese panorama, non? Por así decirlo, que estas 10 nacionalidades absorben, non, ou representan a 2 de cada 3 estranxeiros residentes en Galicia, non? E tamén, bueno, polo tanto, algunhas delas contan con un idioma, non, digamos, como un idioma, digamos, de uso habitual, como é o castelán, outras contan con un idioma non de uso habitual, como é o portugués, non? E isto, bueno, pode, digamos, tamén entenderse como un proceso facilitador, por así decirlo, para a aprendizaxe do galego, non? Sinalar tamén aquí, bueno, unha serie de datos que eu creo que son relevantes, non, para entender un pouco este perfil e ver a quen diriximos as accións, non, de normalización lingüística, non. Segundo os datos de EPA, tamén do terceiro trimestre do 2020, contamos en Galicia con 54.000, casi 55.000 traballadores estranxeiros ocupados, non? E 16.000 xustamente en situación de desemprego, que significa que esta poboación estranxeira desempregada representa o 11% do total de desempregados de Galicia. Por lo tanto, ten, digamos, unha maior representación entre as persoas que están en situación de desemprego.
A taxa de actividade da poboación estranxeira, non? En Galicia, igual que no resto de países, se caracteriza por ser moito máis elevada que a da población, digamos, nacida en Galicia, non? En este caso é casi dun 70%, 17 puntos superior, non, a taxa de actividade de galegos e galegas, non? O que nos indica tamén pois, ese perfil marcadamente laboral, non? Os datos que temos da enquisa estrutural a fogares, non, do ano 2018 apuntan que un de cada 4 persoas estranxeiras residentes en Galicia non ten ingresos nin do traballo nin de axudas sociais. Un 27% ten ingresos comprendidos entre 0 e 600 euros. Un 24% ten ingresos comprendidos entre 600 e 1000 euros. E só un de cada 3 ten ingresos superiores aos 1000 euros ao mes. En definitiva, a taxa de risco de pobreza en Galicia, non? Desta población estranxeira que se establece, non? Por aquelas persoas que están por debaixo, non? Do 60% da mediana de ingresos, sinala, non? Que case un 54% dos estranxeiros residentes en Galicia están en risco, non? De sufrir pobreza. En contra ou en oposición, digamos, a só 14% dos galegos, non? Que estarían en esta situación de vulnerabilidade social, non? Polo tanto, entendemos, non? Que case un de cada 2 estranxeiros, non? Está en risco de caer en situación de pobreza porque teñen ingresos por debaixo dos 710 euros, digamos, mensuais, non? Polo tanto, isto tamén hai que telo moi en conta a hora de diseñar medidas, non? Estamos a falar dunha poboación, non? Que efectivamente ten un perfil laboral, non? Ten un perfil de inserción no mercado laboral, pero ocupan as peores posicións dese mercado laboral, polo tanto, digamos, eses ingresos, no caso de producirse, son ingresos, digamos, baixos e en moitos dos casos hai falta, digamos, de recursos e hai un risco severo, non? De estar sufrindo procesos de exclusión social, non? Ben, desta breve análise da presencia migratoria en Galicia podemos concluir, non? Que este contexto de recepción ten unha serie de particularidades, non? Que hai que destacar, non? E vincular con eses usos lingüísticos desta población, non? E poñer en relación cas políticas de normalización e de integración para a población estranxeira, non? De maneira sintética, se poden resumir nos seguintes rasgos diferenciais, por así decirlo. Hai unha tardía transición demográfica que conleva tamén unha tardía transición migratoria que provoca, non? Digamos, que Galicia sea un territorio con escasa capacidade de atracción para a población estranxeira. Galicia sigue sendo un país, non? Donde ten moita importancia o retorno e as chegadas de inmigrantes vinculados, non? Cos países de destino da bella emigración galega a América, non? Neste caso vinculados, por exemplo, non? O caso dese retorno dos venezolanos, non? Hai unha importancia do colectivo portugués e brasileiro dentro da inmigración do mundo lusófono, non? Que se consideran, ou se consolidan, neste caso, como digamos, grupos ou colectivos nacionais, non? Que normalmente teñen, digamos, unha amplia, non? Representación dentro do colectivo, non? De estranxeiros. Hai que sinalar tamén, non? Bueno, pues, as particularidades, non? Destes dous colectivos, non? E o uso, non? Que realizan estes dous colectivos das súas linguas maternas dentro do territorio, non? E tamén, bueno, o forte proceso de asimilación, en certa medida, ao uso do castelán, non? Por parte destes dous colectivos. Tamén temos unha leve feminización da inmigración, especialmente dos colectivos procedentes de América Latina. Estamos ante migracións laborais con ese perfil, non? De búsqueda, non? Digamos, de asentamento e de entrada no mercado laboral. E temos que ter en conta xustamente esta vulnerabilidade social por escaseza de recursos, non? De máis da metade deste colectivo de persoas estranxeiras residentes en Galicia.
Ben, vamos a dar paso á segunda parte da intervención, que ten que ver un pouco non con as competencias lingüísticas da poboación estranxeira en Galicia, pero tamén cas linguas da inmigración, non? Aquí, digamos, me interesa resaltar, por un lado, dous enfoques, non? Un sería o enfoque do aumento da diversidade cultural e lingüística derivada, non, desta chegada e asentamento de población inmigrante en Galicia, non? Que trae consigo, bueno, pues toda esta riqueza cultural que é preciso coñecer, apoiar e manter desde as administracións públicas, non? Sería preciso e necesario estudiar e coñecer xustamente as linguas da inmigración que están presentes en Galicia, non? E das que normalmente, digamos, descoñecemos, non? Bastante. En este sentido, por exemplo, o Reino Unido incorpora no seu cuestionario censal unha pregunta relativa ao idioma principal que a persoa emprega no seu fogar, por exemplo, que sirve para coñecer concentracións territoriais e linguas da inmigración, o que tamén facilita implementar aulas de mantemento lingüístico, non? Para estes colectivos, non? Que esta é unha demanda tamén do colectivo de persoas estranxeiras residentes en Galicia e en outras partes, non? A transmisión da súa lingua e cultura, non? Os seus descendentes, fillos e fillas, non? Tamén un exemplo, non, dos datos que pode haber en relación a estas linguas de inmigración o temos desde Cataluña, onde, digamos, a súa enquisa demográfica, non, realizada polo Instituto de Estadística de Cataluña, o IDESCAT, por exemplo, no ano 2007 nos dá a coñecer, non, as linguas que se falan, máis alá do castelán e do catalán en Cataluña, non? E, bueno, aí conocemos o dato, non? Que tamén foi noticia, non? De que o galego era a sexta lingua máis empregada entre as linguas de inmigración en Cataluña, non? Pola tamén importante presencia, non? Dunha comunidade galega asentada en esta comunidade autónoma, non? Un exemplo, non, desta diversidade e preocupación polo mantemento lingüístico destas comunidades, non, existentes en Galicia, pois é, por exemplo, non, como o colectivo de inmigrantes polacos, que é un colectivo pequeno, non, pero que teñen descendencia, pois estes pais e nais, non, de orixe polaca están, bueno, informalmente, non, dando clases de aprendizaxe da lingua polaca aos seus fillos, non? Justamente para manter, non, o idioma e para que este aprendizaxe, non, se transmita, non, e sexan capaces de entender e de falar, non, a lingua, neste caso, dos seus pais e nais, non? No caso de que sea, bueno, un matrimonio de persoas da mesma procedencia, non? Hai que entender, bueno, pues toda esta diversidade como unha potencia riqueza, non? E en este mesmo sentido, por exemplo, non, a presencia de profesores de lingua e cultura árabe, non? En determinados institutos e centros de Galicia, onde hai presencia da comunidade marroquí, pois debe entenderse como unha oportunidade, porque normalmente estes cursos tamén de árabe non son abertos ao conxunto, non, do alumnado do centro, aínda que normalmente, pois, quen soe anotarse, digamos, aos mesmos, non? Pois son nenos e nenas, non, de procedencia marroquí, non? Pero neste caso, digamos, contamos con 4 profesores tamén de lingua árabe, non? Repartidos nas distintas provincias, non, de Galicia. Ben, con isto quero decir que esta é a primeira fase, non? Eu creo que tamén hai que recoñecer esa diversidade, non? Justamente para que tamén esta población estranxeira recoñeza, non, a propia diversidade lingüística, non, de Galicia no conxunto, non, do territorio español, non? Hai que entender tamén a segunda parte, non? Cal é o nivel de comprensión e uso do galego por parte dos estranxeiros en Galicia, non? Que tamén será unha cuestión que entendo que vos interese, non? Especialmente as persoas que asistides a estas jornadas, non? Antes de abordar a relación entre inmigración e usos lingüísticos en Galicia, non, do castelán e do galego, debemos sinalar o marco xeral de o marco xeral de utilización destas linguas en Galicia por parte do conxunto da población é determinante para comprender a percepción e o acceso da población estranxeira ao uso normalizado do galego. As persoas estranxeiras, ao chegar a Galicia, absorben os prexuicios lingüísticos, non, cara ao galego existentes nesa sociedade, non?
E isto provoca, lóxicamente, unha consideración, non? Do castelán como unha lingua de prestixio, unha lingua A, non? Etcétera, non? En definitiva, a chegada de inmigrantes non suma nin resta, simplemente imprime diversidade a unha tendencia demográfica e sociolóxica, non? De perda de galegofalantes en Galicia, non? Tamén convén desmitificar prexuicios lingüísticos cara a determinados colectivos de migrantes que, polo feito de ter como idioma materno o español, son representados socialmente con máis reticencias a aprender as linguas propias, non? Neste caso, das comunidades con as comunidades históricas, como son Cataluña, Galicia ou Euskadi, non? O certo é que os estudios ao respecto indican os feitos contrarios, é dicir, que son as persoas inmigrantes procedentes de Latinoamérica as que máis coñecementos posúen de outra lingua oficial, neste caso, digamos, un estudio feito Cataluña, porque xustamente o dominar esa lingua, non, resulta máis fácil achegarse a unha segunda lingua, non, por así decirlo, ou a lingua oficial, en este caso, de Cataluña, non? O gran problema que se encontra, non? Con que se encontra parte deste colectivo de persoas, non? Estranxeiras, non? Ou ben nacidas no estranxeiro ou ben nacidas noutras comunidades autónomas, que para ter, digamos, ou acceder a unha serie de coñecementos sobre o galego, non? Unha serie de competencias ou atoparse fora da idade escolar, existe pouca oferta formativa, non? E, lóxicamente, existe pouca oferta formativa e, ademais, esta oferta formativa pois, non se adapta, non? Xustamente a estes horarios intensos, non? Vinculados, non? A estes postos de traballo que ocupan estas persoas estranxeiras, non? Claro, para as persoas mozas, a escola é o principal medio de aprendizaxe do idioma galego, deixando en segundo lugar a familia, non? Non obstante, a hexemonía da ideoloxía asimilacionista na integración do alumnado inmigrante en Galicia, como corrobora, non, diversos estudios, non? Convive, non, cunha subordinación lingüística ao castelán no sistema educativo, non? Esta é a realidade, non, coa que se atopa parte desta comunidade migrante en Galicia, non? Neste mesmo sistema educativo vese que o mantemento lingüístico dos idiomas falados polos migrantes, por exemplo, o árabe, o polaco, o romanés, non? A veces son percibidos, non? Como unha actitude de resistencia contraria á asimilación, non? E, polo tanto, se entende que este feito de falar as linguas propias en ocasións dificulta ou prexudica a adquisición das linguas da sociedade de destino. Así é percibido, non, por parte do profesorado, non? Non por todo, pero sí por unha parte, e en ese sentido, bueno, tamén hai excepcións a este discurso, non, asimilacionista, que xustamente ven, non, en esa diversidade lingüística unha potencialidade, non, que os pode achegar, non, ao aprendizaxe pois, de máis linguas, por así decirlo, non? Polo tanto, os mesmos prexuicios que poden existir cara ao galego, non? Es decir, de para que sirve aprender o galego, non? Eu co español pois, me podo mover por todo o territorio, non? Por que vou aprender esta lingua, etcétera, que valor ten esta lingua, por así decirlo, non? Etcétera, etcétera. Bueno, pues todos estes prexuicios que conocedes ben, non? Estes mesmos prexuicios tamén se aplican aos idiomas maternos das persoas estranxeiras, non? Pois que, por que vai a aprender polaco se non vai a vivir en Polonia, etcétera, etcétera, non? E, polo tanto, bueno, pues tamén eu creo que en este sentido é necesario, non, desterrar pues, toda esta serie de prexuicios cara ás linguas, non? As diversas linguas que se falan nun territorio. Non? Vamos a coñecer un pouco, non, que información estadística temos sobre o uso do galego. En este caso procede, non, na enquisa de condicións de vida que leva a cabo, non, o Instituto Galego de Estadística e que normalmente recolle datos sobre o uso do galego cada 5 anos. Con a serie, digamos, comeza no ano 2003 e os últimos datos co que contamos son do ano 2018, non? Que vai a ser un pouco o que comente así un pouco por encima.
Bueno, os datos da enquisa de condicións de vida do ano 2018 nos dan información sobre o uso do galego, amosan cal é a situación sobre o grado de entendemento e as capacidades para falar e escribir, cales son os medios polos que se pode aprender a lingua galega por parte, digamos, das persoas que residen en Galicia, das persoas que son nacidas en Galicia, das que nacen en outra comunidade autónoma e as que nacen no estranxeiro. Nesta comunicación, por cuestión de tempo, imos a centrarnos nas capacidades para comprender e falar a lingua galega, na capacidade de escribir este idioma, non? E nos medios empregados para mellorar as competencias lingüísticas en galego. Vamos a explorar estes tres elementos simplemente, non? Ben, con que nos encontramos? Bueno, como vedes un pouco neste gráfico 2, non? Nos encontramos con que o 69% das persoas nacidas no estranxeiro entende moito ou bastante cando se lle fala en galego, vale? Ascende a un 83% no caso de nacidos noutra comunidade autónoma e a un 98% no caso de nacidos en Galicia. Digamos que a comprensión para os nacidos en Galicia é prácticamente total, non? Casi do 100%, digamos, no caso dos nacidos noutra comunidade autónoma descende a un 83%, e nacidos noutro país justamente descende a un 69%. Vale? Salvo para os nacidos en Galicia, digamos, o que podemos ver é que se produce un retroceso ou unha pérdida de capacidades para entender o galego, non? Por parte das persoas nacidas noutra comunidade autónoma e nacidas no estranxeiro en relación aos datos de 2013. É dicir, se produce un retroceso no grado de comprensión por parte destes dos colectivos. No caso das capacidades para escribir, non? En este sentido, bueno, pues descenden e só un 60%, non? Das persoas nacidas fora son capaces, digamos, de escribir ou ter competencias, non? En relación á escrita en galego. Un 60% das persoas nacidas noutra comunidade autónoma, non? Tamén, en este sentido, ten competencias, non? Para tamén comprender, por así decirlo, non? O galego escrito e, finalmente, un 87% dos nacidos en Galicia síntese capaz de entender a escrita na súa lingua, non? Efectivamente, estes datos sinalan que o maior problema coa lingua galega está na comprensión escrita e na capacidade para escribir en galego, o cal en parte é comprensible tendo en conta que moitos e moitas galegas non foron escolarizados na súa lingua materna, non? E que, bueno, eso ten que ver un pouco con ese proceso de avellentamento da población, serían aquelas persoas de maior idade, non? Que máis, ao mellor, entende, non? Que se pode estar producindo un problema aí a hora de comprensión, non? Pero, bueno, se entende tamén que os procesos migratorios internos dentro do Estado e procedentes do estranxeiro privaron a estes residentes de aprender a escrita do idioma galego, non? No sistema educativo. No obstante, non debemos obviar que siguen existindo, non? Percepcións e prexuicios arredor, non? Do uso do galego dentro do imaginario social, non? Que o circunscribe, non? Bueno, pues a ámbitos rurais, non? A unha sociedade atrasada, non? Que non está, digamos, que non viviu un proceso de modernización, etcétera, etcétera. Non? Digamos que ten que ver un pouco con toda esa asociación e que en líneas xerais acentúa, non? Ou enlaza, non? Ca idea de que o galego, non? Polo tanto, é unha lingua oral, non? E está, en certa medida, o seu uso está, digamos, destinados a esa oralidade, non? En estes contextos, non? Específicos do territorio, non? E determinados sectores da población que farían un uso, digamos, mayoritario desta lingua. Aquí, en este sentido, de novo, bueno, destacar un pouco iso, non? Como se perden competencias lingüísticas no caso da población estranxeira e dos procedentes de outras comunidades autónomas, e aquí, bueno, hai diversas hipótesis no sentido de, bueno, pues a maior intensificación dos fluxos de entrada, non? De persoas estranxeiras nos últimos anos cara a Galicia, non?
probablemente tamén, bueno, pois en este caso tamén ao menor peso, e verémoslo un poquinho máis adiante, non, do sector educativo, como un sector, non, que busca, non, justamente esa maior transmisión, non, ou ese coñecemento, ou ese digamos, factor, non, de dar a coñecer esta lingua, non, pois pode estar aí fallando, polo menos polos datos, non, que nos van sinalando, que aparecen, digamos, reflexados, non, no gráfico 3, non? Polo tanto, vamos a referirnos, non, a donde, non, cal é, digamos, o ámbito, non, ou cales son os medios polos que estes colectivos aprenden a falar galego, non? Para as persoas, digamos, nacidas no estranxeiro, nacidas noutro país, o principal medio polo que aprenden a falar galego é nin máis nin menos que a familia, non? Especialmente entendemos que aquí, bueno, pues estarían reflexados pues, persoas que persoas, digamos, que están en matrimonios mixtos, non? Entre un galego ou galega e unha persoa estranxeira, non? Donde aquí se pode producir, non, ese proceso de aprendizaxe da lingua a través, non, da relación coa parella, aqueles emigrantes retornados, non, e aquelas migracións con, digamos, conexión ca bella emigración galega, pois probablemente tamén aquí a familia teña un papel fundamental, non, por así decirlo, para a transmisión lingüística, non, etcétera. Nun casi 39%, non, nos atopamos con que é a escola, non, quen, digamos, sirve de catalizador, non, para o aprendizaxe da lingua galega, non, e aquí, bueno, terían moita importancia, por exemplo, non, pois aquelas familias estranxeiras que reagrupan a súa familia, a escolarización, polo tanto, de menores no sistema educativo, o nacemento neste caso, de fillos e fillas, non, de familias estranxeiras e a súa escolarización no sistema educativo, bueno, pois o sistema, digamos, educativo como un lugar, ¿no?, no que se produce, bueno, pues a aprendizaxe da lingua, ¿no? Isto é así para, bueno, para esta porcentaxe de persoas, ¿no? E tamén en este sentido, bueno, pues como merman, non, estas cifras en relación a en certa medida as do ano 2013, non? Tamén, bueno, aquí hai unha relevancia, non, bueno, dos amigos e veciños, no aprendizaxe tamén neste caso do idioma, non? Pero moito menor que o sistema educativo, ou en parte, non? En este caso, como en relación ao ano 2013 tamén vai crecendo, non? Vai crecendo e se vai, digamos, este papel tamén de amigos e veciños, non? Supera, por así decirlo, o do sistema educativo, non? Que, xa digo, merma, non, como un actor social no que, digamos, aprende, non, o idioma galego, e tamén se incrementa en relación ao ano 2013, pois justamente o papel, non, en este caso, de recursos, non, como, bueno, pues, como pode ser o mundo laboral, non, o mundo laboral, digamos, como un medio, non, para coñecer o idioma, no contacto con outros compañeiros e compañeiras de traballo, non, como un mecanismo, non, para justamente achegarte o idioma galego, non, e tamén aumenta, non, pois justamente outros medios no que estarían, bueno, recursos como os cursos, recursos, digamos, de aprendizaxe autodidacta, como é a escoita, non, da radio, televisións de Galicia, non? En este caso a radio pública e a televisión pública, non? Que farían uso do galego, non? Por lo tanto, digamos, e xa para concluir, non, en relación a esta cuestión, bueno, pues sinalar un pouco, non, como aquí se está producindo, pues bueno,
un certo retroceso neste sentido, non? Do propio papel do sistema educativo como transmisor de coñecementos da lingua galega, que cedería esta tarefa ao ámbito familiar, cada vez máis responsable de transmitir a lingua galega, e finalmente tamén crecen as porcentaxes e o gol de outros actores, non? E o esforzo individual para aprender o galego, como é o caso de a través de amizades, de veciñanza, do mundo laboral, a autoaprendizaxe e a propia asistencia, non? Por interese propio a cursos de galego. Non? Ben, en este sentido, quería concluir, non? Unhas breves conclusións para xustamente deixar aí o debate, non? Sobre en que medidas ou que medidas serían necesarias para a inclusión da población estranxeira, non? En Galicia, nos distintos planos de normalización lingüística, nos distintos proxectos de normalización lingüística. Non? E bueno, vou a iniciar estas breves conclusións, non? Con un extracto pois, dunha entrevista, non? Que fixemos justamente nesta investigación que está publicada neste libro, non? La integración sociocultural en Galicia, políticas e prácticas sobre inmigración, non? Bueno, é unha investigación financiada, non? Pola Xunta de Galicia e que, bueno, foi dirixida, non? Por outra compañeira, por René de Palma, non? E, bueno, que realmente o que analizaba tamén en parte eran o mantemento, non? Lingüístico e cultural destas comunidades migrantes, e hai unha parte, digamos, do guión onde xustamente a estas comunidades migrantes se les pregunta, non? Sobre o galego. Bueno, estamos tamén traballando xustamente nestes datos, non? Pero sí que me gustaría un pouco desa investigación, non? Extraer un pouco esta frase, non? De uns técnicos dun proxecto que se denominaba Barrios Abertos, en Santiago de Compostela, non? Que era un proxecto dirixido, non? Hacia a comunidade inmigrante, un proxecto de integración, non? E onde falan pois, dunha rapaza de orixe marroquí que reside en Santiago, non? E, bueno, digo o seguinte en español, non? Sí, ella parece una gallega más. Ella, tú la escuchas hablar y no vas a pensar que es de fuera. Ella es de Marruecos. Y yo cuando la conocí pensaba que era de aquí, porque tiene muchísimo acento gallego. Lo primero que aprendió fue el gallego y por la presión social acabó pasándose al castellano. Que es curioso que también se experimente la presión lingüística a alguien que viene de fuera, ¿no? Claro, que ven un pouco a contarnos o por que extraer un pouco esta frase, non? Porque xustamente, digamos, esas presións lingüísticas, non? Eses prexuicios lingüísticos, non? Eses usos lingüísticos tamén nos distintos territorios, non? Van a determinar xustamente eses cambios lingüísticos, non? Nun ou noutro sentido, non? Efectivamente, sabemos que Santiago é a cidade de Galicia onde maior porcentaxe da población fala galego, non? Habitualmente, en relación ás outras cidades, polo tanto, digamos, está en mellor situación que outras cidades, e moi probablemente isto axudou de alguna forma, non? A esa inserción lingüística desta rapaza de orixe marroquí, non? Pero tamén, como todos sabemos, non? Estas urbes tamén se caracterizan, non? Justamente por un dominio, non? Do español e a determinada idade, non? Pois probablemente se produzcan estes cambios lingüísticos para lograr unha maior aceptación social, non? En ese sentido, tampouco ela está exenta, por así decirlo, non de sufrir este tipo de presións, non? Ben, sí que considero que algunhas pinceladas, non, para mellorar esta planificación lingüística, estes proxectos de normalización lingüística e para incluir en estes proxectos, non, para chegar á comunidade estranxeira o galego, é necesario, bueno, pues considerar unha serie de factores, non? Creo que o primeiro é o condicionante socioeconómico e orixe da población estranxeira. Creo que isto tamén é interesante que, bueno, distintos concellos se saiban, non, de onde procede esta población estranxeira, cal é a situación desta población estranxeira asentada nos distintos territorios, cales son as súas demandas, etcétera, etcétera, non? Eu penso que é máis fácil atraer cara ao galego aquela población estranxeira, non? Que quizáis domina xa algunha lingua, non? Das que se falan nese territorio, ben o español, non? Ou ben, en este caso, pois tamén, non? A proximidade, digamos, a comunalidade, non?
cos idiomas procedentes, non? En este caso do mundo lusófono, non? Como o caso de Portugal ou de Brasil, poden ser elementos, non, que faciliten, non? Aínda así, non? Entendo que tamén xustamente é máis sinxelo atraer cara ao galego, non? Naqueles territorios onde esta é a lingua vehicular, a lingua mayoritaria de uso, non? Entón, en ese sentido, isto tamén é un elemento importante, non? E logo, bueno, creo que ao longo das xornadas veremos ou veredes o caso, non, de Burela, non? Xustamente onde hai unha importante, non? Un porcentaxe importante da población que ten un uso normalizado da lingua galega, o cal isto tamén eu entendo que facilita, non? Xustamente esa traslación, non? De normalizar xustamente ese uso do galego entre, neste caso, os descendentes desas comunidades migrantes, non? Tamén en este sentido, as medidas de normalización deseñadas para a población estranxeira deben considerar, bueno, que estamos ante un colectivo mayoritariamente de traballadores, non? E moitos destes traballadores están en situacións de vulnerabilidade social, con malas condicións laborais, de precariedade económica, non? Que fan que o seu tempo sexa limitado, porque probablemente traballen, non? Un número de horas considerable e tamén no que se produce unha escasez de recursos, non? Polo tanto, aquí tamén hai que traballar cunha gratuidade dos materiais, unha gratuidade, non? Dese tipo de cursos, non? Unha adaptación horaria, non? En este caso, o tempo disponible que é pouco por parte destas persoas estranxeiras, etc. Eu creo que isto tamén hai que consideralo, non? A hora de programar este tipo de actividades, non? Un valor engadido tamén para as persoas estranxeiras residentes en Galicia é o propio contacto, a interacción social e a relación con persoas autóctonas, non? Este tamén pode ser un motivo catalizador, non? Xustamente de esa entrada, non? De ese interese por coñecer o galego, non? En ese sentido, eu creo que hai que utilizar positivamente isto, non? Esa conexión, non? E, bueno, destacar quizás que o éxito do programa que no seu momento se levou a cabo en Galicia, non? No 2008, non? Creo que foi, sobre voluntariado de activación lingüística, non? Para xustamente crear parellas, non? Para falar galego e así mellorar o nivel de galego oral, non? E que, bueno, puxo en marcha a Dirección Xeral de Xuventude e a Mesa pola Normalización Lingüística. Eu entendo que este tipo de cuestións xeneran un aliciente, porque tamén implican xustamente unha integración, un coñecemento, non? De persoas, digamos, residentes en Galicia, nacidas en Galicia, non? E que aquí a lingua pois, é unha excusa que, ademais, dá pé, non? Bueno, a xerar lazos de amizade, a conocer xente, non? Que eu creo que tamén é unha necesidade, non, humana, por así decirlo, non, de todas aquelas persoas que nos movemos dun territorio a outro, non? Tamén creo que é necesario facer, digamos, autocrítica por parte das administracións públicas, por parte dos concellos, tamén por parte das ONG, do terceiro sector, que traballa ca población estranxeira, non? Porque en moitos dos casos, ainda que, por exemplo, o galego sea unha lingua vehicular nas súas actividades, non? Pois todavía aquí existe, non? Certa resistencia a que os cursos, por exemplo, non? De aprendizaxe da lingua destinados a población estranxeira sexan en galego, non? Mayoritariamente nas cidades estes cursos son en castelán. Sí que é certo que o reforzo educativo que se dá, neste caso, ao alumnado estranxeiro se intenta facer en galego, se tenta apoiar, digamos, non? Justamente a través deste reforzo educativo, non? O coñecemento do galego, pero en este sentido creo que tanto os concellos, non? Por intentar crear, non? Ou integrar, digamos, a poboación estranxeira nestas actividades, non? De normalización lingüística, ou ben, non xustamente estas entidades do terceiro sector, as que eu creo que hai que pedirles tamén un compromiso, non? Co uso do galego, non? Para a poboación estranxeira, non? E demais, que eu creo que en este sentido, bueno, pues queda un terreo por camiñar e que é fantástico, non? Pues justamente que as entidades do terceiro sector debatan este tipo de cuestións e os concellos debatan este tipo de cuestións para mellorar, non? Eses procesos de integración e de achegamento. E xa para rematar, non? Sinalar, non? Que tamén hai un problema estructural, non? Eu entendo que en Galicia, non?
e que tamén non se facilita, digamos, a aprendizaxe do galego, por así decirlo, non? Eu creo que aquí hai un déficit de oferta de cursos de galego e que continuamos sin contar con unha institución de referencia para a aprendizaxe do galego nas distintas cidades de Galicia, etc. Non? Como si contan, bueno, pues outras comunidades autónomas, non? Como en este caso Cataluña, o País Vasco, a propia Navarra, ou Valencia, etc. Non? En ese sentido, creo que existan cursos de galego nas escolas oficiais de idiomas de Galicia, bueno, en certa medida asimila a aprendizaxe, non, do galego a aprendizaxe de outros idiomas estranxeiros, non? E que toda a característica, non, desta oferta de cursos por moitas veces non se adecúa, non, a demanda, a necesidade, franxa horaria, non, que ten parte desta población estranxeira. Eu aquí creo que se necesitan recursos, diversidade de oferta formativa, ampliar esta oferta, non, para levar o galego ao conxunto da población. A min, cando alguén me pregunta, non, donde pode aprender galego, é algo que nunca lle sei contestar, non? Por qué? Porque justamente o derivas esa persoa a unha escola oficial de idiomas que se matricule durante todo un ano, non? Nunha franxa horaria fixa, ou ben, digamos, a deixas ao albur, non? De buscar información sobre eses cursos tamén do Celga, non? Que poidan programar os distintos concellos, etc. Sigue existir, dentro do meu punto de vista, esa diversidade, ese punto de referencia, non? Para estas persoas, non? Que proceden de outras partes, de outra comunidade autónoma, do estranxeiro, e que non pasan polo sistema educativo, non? E que realmente daría pé a unha demanda maior, non? De aprendizaxe do galego, unha demanda innovadora, non? Eu creo, adecuada, non? Con pedagogías, non? Intes, que podría justamente axudar, non? A un maior coñecemento e uso desta lingua. Sen máis, só rematar comentando que o comportamento lingüístico da población estranxeira tende a converxer cos prexuicios e usos lingüísticos habituais na súa zona de residencia, non? En este caso, no conxunto de Galicia. Non? E por este motivo, polo que debemos entender a chegada de inmigrantes como unha oportunidade de diversidade lingüística e cultural. Pois realmente o verdadeiro problema do uso do galego atópase nos comportamentos da maioría social de Galicia. Polo tanto, debemos retarnos para acoller a diversidade e integrala nuns plans de normalización lingüística que non deixen a ningún colectivo social atrás e que justamente atendan a esta pluralidade. Non? Bueno, pues moitísimas gracias, non? Justamente por este convite, esta reflexión, e espero, bueno, vervos no debate, non? Por así decirlo, e nada, espero que vos resultase interesante e que vos suscite, non? Bueno, pues dúbidas, preguntas, suxestións, que na medida do posible intentarei contestar co resto de compañeiras e moitísimas gracias. Bon día, quero agradecerlle ao Consello da Cultura Galega, en particular a Comisión Organizadora dos Encontros para a Normalización Lingüística en MIM para este relatorio. Gustaríame moito poder estar aí convosco, porque se algo ten Galicia é a hospitalidade do pobo galego. Esperemos que toda esta loucura pase a exiña e que poidamos celebrar as xornadas e debates sobre que modelo lingüístico e, polo tanto, que modelo social queremos, porque, como argumentarei neste relatorio, toda política lingüística é eminentemente unha política social. En los últimos años, y empiezo ya con el castellano, disculpadme, en los últimos años asistimos a una concienciación pública cada vez más extensa sobre la necesidad urgente de adoptar un enfoque sostenible sobre el desarrollo del planeta. A finales de los años 90 se adoptaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron sustituidos por la actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015. Nos hemos marcado como sociedad, como sociedades globales, el objetivo de adoptar una sociedad más equitativa y más respetuosa con el medio ambiente para 2030. El resultado ha sido la creación de 17 objetivos concretos que son o que abarcan más bien a las esferas económica, social y ambiental. ¿Por qué comienzo esta ponencia poniendo el foco en el desarrollo sostenible?
O dicho de otro modo, ¿qué vinculación tiene el desarrollo sostenible con la integración lingüística o con la lengua como herramienta de cohesión social, que es nuestro objeto de debate? El objetivo con esta ponencia, como veréis, es estimular unas reflexiones, un debate sobre la importancia de incorporar el concepto de sostenibilidad social a la gestión del multilingüismo, es decir, enmarcar los debates sobre integración lingüística de la inmigración a través del concepto de sostenibilidad lingüística. Dicho en otras palabras, la importancia, y trataré la importancia de concebir toda política lingüística eminentemente como una política social. Para ello, dividiré esta ponencia en 3 partes. La primera parte tratará sobre el concepto de sostenibilidad y la importancia del concepto para nuestros debates sobre lengua como elemento de integración. La segunda parte reflexionaré sobre qué implica adoptar, sobre qué necesitamos concretamente o qué necesitan las comunidades lingüísticas en situación de minorización como las nuestras para que nuestra lengua sea una herramienta de integración lingüística y de integración social. ¿De acuerdo? Empezaremos por la primera parte, qué entendemos por sostenibilidad, y posteriormente pasaré a cómo transferimos el concepto de sostenibilidad a la idea de sostenibilidad lingüística. En este apartado, en el primer apartado, argumento que la metáfora de la sostenibilidad nos puede ayudar mucho en muchos conceptos para ver cómo gestionamos la diversidad y cómo hacemos de nuestra lengua elementos de cohesión social. ¿De acuerdo? El concepto de sostenibilidad nace a finales de los años 80 y adquiere gran relevancia en la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 1992. La sostenibilidad se define como, la manera de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer las propias necesidades. Hoy en día el término sostenibilidad se utiliza en muchos sentidos. Podemos decir, desde un punto de vista general, que la filosofía sostenibilista persigue el desarrollo integral del ser humano con una aproximación humanista y no puramente economicista del progreso social. De esta visión de la realidad, el sostenibilismo se propone repensar a fondo la sociedad y transformar gradualmente el actual modelo de producción y de consumo. Pretende ser, por lo tanto, un pensamiento movilizador que se presenta como una nueva manera de jerarquizar los valores. La filosofía sostenibilista se opone a las sociedades expansivas o dominadoras. Por lo tanto, una de las características fundamentales es su énfasis en la salvaguarda del medio ambiente y, por lo tanto, adopta una perspectiva ecológica. Pretende, por lo tanto, superar la crisis ambiental para salvaguardar la biodiversidad. Para ello es necesario un proceso de formación de una nueva conciencia colectiva, un proceso de reflexión común, un debate socioecológico, si me permiten, para que la ética de la sostenibilidad se asuma como valor propio de la identidad moral del individuo contemporáneo, futuro y también como sociedad. Es decir, el objetivo de esta nueva filosofía quiero decir, tiene como objetivo impregnar la realidad social, económica y política general de las sociedades. ¿Cómo podemos traducir estas ideas al plano de las lenguas y a la diversidad lingüística social? Ahora hablaré de la segunda parte, de cómo pasamos de la sostenibilidad a la sostenibilidad lingüística. Podemos establecer ciertas analogías o ciertos paralelismos enriquecedores ya realizados. Estos paralelismos en el ámbito teórico, cito por ejemplo a Einar Haugen en los años 70 o más recientemente en los años 90-2000 al sociolingüista Albert Bastardas, que impulsaron los debates los debates teóricos que han abogado por el impulso de un pensamiento denominado la ecología de las lenguas. En el ámbito sociolingüístico, nuestro debate gira en torno a cómo hacer cohabitar las grandes lenguas, como por ejemplo el inglés o el castellano, y mantener al mismo tiempo las lenguas propias. Es decir, no se trata de unas u otras, sino de cómo hacer cohabitar ambas realidades. A esto hay que añadir las crecientes migraciones actuales como clara tendencia al alza debido al aumento de conflictos alrededor del planeta.
lo que se conoce por hiperglobalización, no solo de bienes y servicios, que sería la globalización, sino también de personas, y que tienen un impacto, movimiento de personas tienen unos impactos lingüísticos o sociolingüísticos considerables, como veremos más adelante. Asistimos actualmente a una creciente polarización sobre dos aspectos. Bajo el lema o bajo la idea de libertad, democracia o elección personal, parte de nuestras sociedades, y no digo todas, sino parte de nuestras sociedades, abogan, sin decirlo explícitamente, al abandono de las lenguas propias en detrimento de las lenguas, grandes lenguas de comunicación internacional o lenguas francas. Dicho de otra manera, o puesto de manera más práctica. ¿Cuántas veces no hemos oído la frase ¿para qué debo aprender o galego o catalán o el euskera si con el castellano ya es suficiente? Y se tachan estas opciones de galego, catalán o euskera como nacionalismos excluyentes, ideas que desaparecen, es decir, la idea del aprendizaje de las lenguas ya no son tachadas de nacionalismos cuando la lengua que hay que aprender es el inglés, que según siempre estos postulados te hace más internacional. Del otro lado, tenemos las personas que abogan por la preservación de la diversidad y el mantenimiento de las identidades colectivas y las lenguas propias, sin ir en contra de ninguna lengua internacional. De entrada, estos dos polos pueden parecer perspectivas irreconciliables o antagónicas, imposibles de poder integrar en una sola. Es cuando entra en juego los procedimientos y la conceptualización que estoy debatiendo en estos momentos. Conceptualización conciliadora, si podemos decir, del concepto de sostenibilidad lingüística que pretende combinar, nunca eliminar, conocimiento y uso de las lenguas de ámbito comunicativo y ámbito internacional al mismo tiempo que el mantenimiento y la promoción de las lenguas propias. Es una perspectiva ecológica y equitativa sobre la diversidad lingüística que debería acabar con ideologías expansionistas y dominadoras de la misma manera que la perspectiva actual de la sostenibilidad del planeta que pretende acabar con ese consumismo devorador y expansionista en detrimento del consumo local, el producto local y la sociedad local. La analogía entre sostenibilidad y sostenibilidad lingüística es perfectamente válida para estos debates. Poner fin a la jerarquización valorativa que implica la creencia de superioridad o inferioridad lingüística es urgente y necesario. Esto, como veremos más adelante, es clave para la concepción de nuestras lenguas, el galego, el euskera o el catalán, y también para trabajar en ideologías lingüísticas es crucial y uno de los primeros pasos para hacer de nuestras lenguas herramientas de integración y cohesión social, como veremos más adelante. Desgraciadamente, en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030 o en las 169 metas o líneas concretas de acción, no hay ninguna línea o ningún elemento específico sobre lenguas o sobre sostenibilidad lingüística. Por lo tanto, nosotros, desde nuestros debates, deberíamos poder incluir en los objetivos de la Agenda 2030 este tipo de pensamiento. Sería nuestra aportación como comunidades lingüísticas y que debería ir en esta dirección. Pasando ya al debate sobre qué entendemos por sostenibilidad lingüística, y tomo la definición de Albert Bastardas, lo conceptualizamos como proceso de transformación gradual del actual modelo de organización lingüística de la especie humana, que tendría como objetivo evitar que la bilingüización o poliglotización colectiva del ser humano comporte necesariamente el abandono de lenguas propias de los diferentes grupos lingüísticos. Podemos, por lo tanto, adoptar el enfoque de la gestión del multilingüismo siguiendo los mismos postulados que los de la sostenibilidad. ¿Por qué los grupos humanos deben dejar de hablar completamente sus lenguas de origen en favor o a favor de las lenguas más grandes o más poderosas? ¿Por qué no podemos priorizar funcionalmente, en la medida que sea posible, las lenguas sin eliminar ninguna? El concepto o la concepción que olvidaba los entornos y los contextos de las cosas ha entrado ciertamente en crisis y hoy en día vemos claro cómo intervenir sobre un hecho o sobre un elemento significa intervenir sobre todo en el entorno y en el contexto de ese hecho o de ese elemento. Esto quiere decir que para acertar en nuestras intervenciones en el marco de la sostenibilidad lingüística es imprescindible conocer los ecosistemas sociolingüísticos, utilizo siempre la metáfora ecológica, tanto a escala local como a escala global.
La unidad básica de análisis en nuestros temas no es solamente la lengua, sino la lengua y su contexto. Hacer sostenible una lengua será siempre hacer sostenible un ecosistema sociocultural. Si queremos que el galego, el catalán, el euskera y tantas otras lenguas sean también sostenibles en el ámbito de la inmigración, debemos conocer y sobre todo analizar, por lo tanto, su ecosistema lingüístico, sociolingüístico. Las realidades medioambientales, al igual que las sociolingüísticas, son cambiantes. Las migraciones y sus repercusiones lingüísticas son buena prueba de ello. Es, por lo tanto, necesario analizar constantemente el impacto de las nuevas realidades para poder llegar a diagnósticos más concretos. Considero que la metáfora de la ecología de las lenguas es altamente útil para dotarnos de una conceptualización necesaria junto con unas herramientas concretas y útiles para gestionar las lenguas en nuestras sociedades, en territorios oficialmente bilingües como Galicia, Euskadi y Baleares y oficialmente trilingüe como Cataluña. Una gestión que, como veremos, debe ser diversa a la de las sociedades oficialmente monolingües. Paso, por lo tanto, a la tercera parte de la exposición, que dividiré a su vez en tres elementos. Bebo un poco de agua. Ya en esta última parte abordaré la temática concreta. En la primera parte trataré sobre cuál es la situación actual de las migraciones en nuestras sociedades. El segundo elemento hablaré sobre cuáles han sido los modelos de integración de los inmigrantes en la actualidad. Hablaré de los distintos modelos que existen o los distintos paradigmas que hay hoy en día. Y finalmente, el último punto, haré propuestas, haré sugerencias concretas sobre cómo nuestras sociedades oficialmente bilingües podrían o deberían abordar el tema de la integración lingüística, teniendo en cuenta el paradigma o la conceptualización de la ecología de las lenguas que acabo de exponer. Empecemos, por lo tanto, dentro de esta última parte, el primer elemento sobre los flujos migratorios actuales. Los procesos migratorios actuales son algo natural en las sociedades humanas, por lo tanto no es nada nuevo de hoy en día, del siglo XXI, del año 2020, ni tampoco, sino que han existido, quiero decir, desde hace milenios. Lo que sí que es nuevo de las sociedades actuales es la intensidad y la velocidad de estos procesos migratorios, acrecentados por la globalización. ¿Qué os voy a contar al pueblo galego que no sepáis? Un pueblo con una alta emigración en el siglo pasado a todas partes del mundo, sobre todo a América Latina, y ahora, por lo que he podido estudiar, con un fenómeno contrario, es decir, de personas, hijas o incluso nietas de esta inmigración que vuelven a Galicia, que vienen en busca de sus raíces, a menudo abandonando un contexto económico, político y social muy complejo. Este fenómeno, no tanto el de segundas o terceras generaciones, como el caso galego, que es un caso bastante particular, sino de la inmigración a países dichos occidentales, huyendo de hambrunas o conflictos, es una tendencia, se observa que es una tendencia creciente en nuestras sociedades. Así lo demuestran todos los datos de los que disponemos. Las proyecciones demográficas nos indican que debido precisamente a estas, digamos, turbulencias o inestabilidades económicas y sociales en muchos lugares del mundo, la inmigración hacia nuestros territorios continuará al alza. En mayor o menor medida, las sociedades contemporáneas deben hacer frente al incremento de la heterogeneidad de sus poblaciones. Y cuando hablo de heterogeneidad cultural, religiosa y, evidentemente, heterogeneidad lingüística. Es verdad que la inmigración, los primeros movimientos de inmigración suelen concentrarse en un primer momento en aquellos territorios con mayores oportunidades laborales que suelen ser las ciudades. Sin embargo, observamos igualmente que ante la complejidad de las dinámicas sociales y económicas de las ciudades superpobladas cada vez más, insostenibles, utilizando siempre el paradigma de la sostenibilidad, la tendencia que podemos estar observando es un mayor traslado de personas a núcleos poblacionales menos densos demográficamente. Y si me permitís una reflexión dentro del contexto en el que estamos, en un contexto de pandemia, esta tendencia ha crecido, ha aumentado exponencialmente en estos últimos meses debido precisamente a la insostenibilidad de las ciudades y como elemento más a tener en cuenta ámbitos mucho más rurales y mucho menos densos desde el punto de vista demográfico.
Desde el punto de vista de la integración de la inmigración, de las personas que vienen a vivir con nosotros, han existido en ciencias sociales y todavía existen dos paradigmas. Uno sería el modelo, el que se le llama modelo asimilacionista, y el otro el modelo multiculturalista, o dicho también el modelo anglosajón. El primero, el modelo asimilacionista, se trata de un proceso de adecuación del inmigrante a la sociedad, receptora, que requiere que éste adquiera la cultura, las costumbres y los modos de vida de la comunidad de acogida, dejando de lado su propia cultura, su propia lengua y sus propias costumbres. Es entonces cuando la sociedad de adopción le reconoce como uno de los suyos, produciéndose así la plena integración de la inmigración. En este modelo, el modelo asimilacionista, la responsabilidad recae únicamente sobre los inmigrantes. Es decir, es un modelo que se le denomina también un modelo unilateral de integración. Son ellos, según siempre este modelo asimilacionista, quien debe hacer el esfuerzo para conseguir la conformidad de su modo de vida con los estándares cívicos de su nueva tierra. La ideología asimilacionista se fundamenta en los siguientes elementos: homogeneidad como punto de partida, también sociedad homogénea como meta, unilateralidad en el proceso de cambio, es decir, como decía anteriormente, la carga de la adaptación recae sobre la inmigración, y la desaparición de lenguas, culturas e identidades propias en el ámbito público. El resultado, no me voy a extender mucho sobre los diferentes modelos, pero sí los análisis de dichos modelos indican que ha habido existe grandes capas sociales, aquellos países que han utilizado el modelo asimilacionista con altos índices de pobreza, de exclusión, de precariedad y una representación social de la diversidad completamente nula. Un claro ejemplo de este modelo asimilacionista es el modelo francés, que ha utilizado desde los años 50-60 y que hoy en día continúa utilizándose. Por otro lado, tenemos el otro paradigma, el otro modelo, que se llama también el modelo multiculturalista o el modelo anglosajón. Este modelo contempla a los inmigrantes como individuos que mantienen vínculos con sus sociedades de orígenes, conservando siempre su cultura y su red de relaciones sociales. No se trata de crear un modelo determinado de sociedad como el modelo asimilacionista, ni tampoco garantizar un derecho universal a la igualdad. Tampoco se realiza un debate político-social, sino que se trata de mantener el orden público. Y se considera que el orden público se mantiene con que cada uno esté en su comunidad. ¿Cuáles son las consecuencias de este modelo multiculturalista o modelo anglosajón? Los problemas de integración social de los inmigrantes se han visto desplazados de cualquier debate o de cualquier ámbito público. No se habla. Si no hay problemas, no se habla. Son dos modelos, como vemos, que presentan grandes lagunas en cuanto a una inclusión real y efectiva, y también en cuanto a una participación ciudadana de la inmigración. La integración de la inmigración es mucho más compleja que esto. Concretamente, el papel que tiene la lengua es crucial para que haya una correcta, una adecuada integración de la inmigración. Nuestras sociedades, y cuando hablo de nuestras sociedades, ahora paso ya a hablar de las sociedades como la nuestra, Galicia, Euskadi, Cataluña, Baleares, etcétera, con dos lenguas oficiales, una dicha minorizada, no minoritaria, sino minorizada, deben dotarse de unas estrategias específicas a su ecosistema lingüístico, utilizando las metáforas de la ecología lingüística que hablaba anteriormente. Paso, por lo tanto, a la fase final de esta exposición, de cómo abordar la integración lingüística de la inmigración, concretamente en nuestras sociedades. Como decía, el aprendizaje y el uso de una lengua implica muchos factores. Actitudes, conocimientos, la cantidad o calidad del output y del input, es decir, si se usa mucho en nuestros contextos sociales, en nuestros hábitats, si queréis, utilizando la metáfora de la ecología, el grado también de motivación y la actitud, por lo tanto, también la ideología detrás del uso de las lenguas. En el caso de la inmigración que llega a nuestros territorios, a menudo, sin saber que existe una lengua propia diferente al castellano, hay que sumar otros factores importantes. El primero sería la instrumentalidad de la lengua, es decir, ¿por qué debo yo aprender esta lengua si ya hay otra con la que también me puedo comunicar?
o dicho de otro modo, ¿para qué me sirve a mí esta lengua en mi día a día? Otro elemento a tener en cuenta en nuestras realidades son las motivaciones, el motivo emocional. ¿Qué interés tengo yo? Y ya no hablo solamente del interés profesional, sino del interés personal de aprender esta lengua. Y vuelvo a repetir, si ya hay otra con la que me puedo comunicar perfectamente con todo el mundo. El otro elemento también a tener en cuenta es su condición laboral. ¿Por qué o para qué debo yo aprender yo una segunda lengua, también hablada en el territorio, si mi ocupación principal es la de encontrar un trabajo? Por todo ello, uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta y ser conscientes es que nuestras sociedades sociolingüísticamente, nunca mejor dicho, bilingües, no podemos, y me gustaría enfatizar el término, la palabra, no podemos replicar ninguno de los paradigmas de integración anteriormente mencionados, ni el paradigma asimilacionista, ni tampoco el multiculturalista. Si nuestra lengua no está presente en todos los ámbitos de conocimiento, es decir, si no se dota de un hábitat o de un ecosistema saludable, ¿cómo vamos a pedir a la inmigración que la aprenda? Y recordemos que otra de las premisas importantes en el paradigma de la ecología, que tanto en ecología como en la ecología lingüística, lo que no es necesario está condenado a desaparecer. A diferencia de las sociedades monolingües, que pueden exigir y exigen exámenes de lengua, como muchísimos países lo hacen, nuestras sociedades deben dotarse además de otro enfoque, de otras herramientas para hacer que nuestra lengua sea atractiva y por lo tanto sea sostenible. Una de las principales premisas, y ahora también aporto a estos debates un elemento importante, es que para que el aprendizaje por parte de los inmigrantes de nuestra lengua, para que el aprendizaje sea efectivo, debe también ser afectivo. Es decir, efectividad y afectividad, en nuestro caso, en territorios bilingües con una lengua minorizada, deben ir siempre de la mano. En entornos monolingües, la efectividad podemos decir que es sinónimo de obligación. No tienen otra posibilidad. Es la lengua, además que les exigen exámenes para demostrar que hablan esta lengua. Por lo tanto, es cuestión de sí o sí. Mientras que en nuestro caso, el hecho de que haya varias lenguas, si no hay, para que sea efectivo, debe haber imprescindible una cooperación por parte de todos. Es decir, es importante crear un contexto social, un hábitat adecuado en el que nosotros, los hablantes de la lengua en situación de minorización, tenemos un papel clave. Dicho de otra manera, no debemos olvidar que el peso de la integración no recae única y exclusivamente en los inmigrantes, como propone el modelo francés o el modelo asimilacionista, sino que la integración es siempre bidireccional. Nosotros también debemos poner de nuestra parte. Una gran parte de responsabilidad es también nuestra, la de la sociedad de acogida, sus valores y sus actitudes lingüísticas. Son varios los elementos a tener en cuenta que propongo. El primero sería la cooperación con todos los agentes sociales y económicos para extender no solo la presencia de la lengua, sino también el uso a todas las situaciones cotidianas, en la compra, en los bares, en el médico, en los productos y servicios. Es decir, para que las personas que vienen de fuera quieran unirse a nuestra comunidad lingüística, a nuestra lengua, a hacer el galego como herramienta de cohesión social, deben percibirla y deben observar que está presente en la sociedad. Existen algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto Euskara al Día, iniciativa desarrollada en Euskadi, con la que se pretende invitar a cambiar los hábitos lingüísticos orales de quienes entienden euskera para perder el miedo y lanzarse a hablar. Imagino que mi colega, la ponente Miren Biotza Pico Gabancho, podrá darnos más información, hablará posteriormente. O proyectos también como el proyecto Ofercat, iniciativa catalana que tiene como objetivo sensibilizar a los comerciantes sobre el uso del catalán. También mi compañera Àngels Guerrero, que expone también en estos encuentros, imagino que hablará un poco de ella. O el proyecto Falar Galego Saudável, iniciativa de la Mesa por la Normalización Lingüística, sobre la necesidad de incorporar el galego en el ámbito sanitario. Todas ellas iniciativas útiles, necesarias, que persiguen incrementar el uso de la lengua en sus diferentes ecosistemas lingüísticos.
Otro de los elementos, el segundo de los elementos imprescindibles, es la oferta de formación lingüística para las personas adultas, para las personas que vienen de otros territorios y que desconocen, en vuestro caso, la lengua galega, el euskera, el catalán. En las jornadas, en los encuentros, también he observado que se hablará específicamente del caso galego, con el título de la formación de adultos en galego como herramienta de integración social y o sistema CELGA. Existen también mecanismos similares en Euskadi o Cataluña, como por ejemplo el Consorci per a la Normalització Lingüística. Me gustaría enfatizar en este caso en que un elemento clave, quiero decir, a tener en cuenta es la adaptación del material didáctico según el perfil de la inmigración. Dicho de otra manera, para que el aprendizaje sea efectivo y también afectivo, hay que analizar bien las características, las necesidades de las personas inmigrantes que vienen a nuestro territorio. Por ejemplo, no es lo mismo aprender galego si soy rumano, es decir, con una lengua latina, si soy venezolano, ya con una lengua, el castellano, incorporada, que si soy chino, árabe o urdú. Es decir, la distancia lingüística y cultural entre unos y otros es muy diferente. Por lo tanto, habrá que aprender o adaptar el material de aprendizaje dependiendo siempre de la procedencia y los orígenes culturales y lingüísticos de las personas. Si hemos hablado de la educación adulta, no nos podemos olvidar nunca, en el ámbito de la integración lingüística, del ámbito educativo obligatorio, como pilar fundamental para una integración real de la inmigración en edad escolar. Es imprescindible que al finalizar la educación obligatoria, todos los alumnos, independientemente de su origen o lengua materna, sean completamente bilingües funcionales. El concepto de bilingüismo funcional es otra de las herramientas que se debe proporcionar a todo alumno residente en un territorio oficialmente bilingüe. Solo aquel sistema educativo que da como resultado idénticas competencias lingüísticas en ambas lenguas oficiales ofrece garantías reales de integración. El sistema escolar que garantiza el bilingüismo funcional es importante por varias razones. Una, evita la segregación. Dos, evita la estigmatización. Tres, evita también los guetos. Y cuatro, ofrece herramientas reales de cohesión social porque no divide a los estudiantes en función de las lenguas. Es decir, no divide de que tú sabes galego, tú solamente sabes castellano, tú sabes las dos, etcétera. Por lo tanto, ofrece en el futuro igualdad de condiciones sociales, culturales y laborales a toda la sociedad. El sistema escolar es, por lo tanto, la mayor, si me permitís, de las herramientas de integración lingüística, siempre, como he dicho anteriormente, que dé como resultado ese bilingüismo funcional. En definitiva, todas estas son algunas de las herramientas que he comentado para extender la presencia de la lengua a los diferentes ámbitos sociales. Si la lengua no está extendida en todo su hábitat territorial, difícilmente será percibida como atractiva, como útil, como efectiva y difícilmente podrá convertirse en lengua de integración para los recién llegados. Me permitiría decir que no son suficientes los cursos del CELGA para la inmigración si cuando sales del aula el galego no está en tu día a día. Tampoco sería suficiente, me atrevería a decir, que la escolarización sea obligatoria y se aprenda el galego en la escolarización si después en tu día a día la lengua no se oye, no se practica, no está presente en las actividades cotidianas. Los dos elementos de vitalidad plena para una lengua son el conocimiento más el uso. Ya para finalizar esta ponencia, me gustaría proponer algunos elementos prácticos sobre qué podemos hacer o qué debemos hacer para contribuir a que nuestra lengua sea un instrumento real de cohesión social, no solamente un elemento retórico, sino un instrumento real. Y mi propuesta está enfocada en tres ámbitos, en tres planos. El ámbito personal, el ámbito social y el tercero sería el ámbito institucional. Empiezo por el primero, el plano o el ámbito personal. Como individuos, ¿qué podemos hacer? El primer concepto que me gustaría proponer es el de autoestima o conciencia lingüística. Es decir, debemos ser plenamente sensibles de que si nosotros no usamos la lengua en nuestro día a día y en todas nuestras actividades cotidianas, en todo nuestro hábitat diario,
¿cómo pretendemos que una persona que viene de fuera, que probablemente ya tiene incorporada la lengua mayoritaria, el castellano, como pasa con todas las personas que vienen de Latinoamérica, aprenda nuestra lengua? Recordemos lo que he comentado anteriormente, que en sociedades monolingües este concepto de autoestima o conciencia lingüística no existe, porque no hay una dicotomía, no existe esa dualidad lingüística. ¿Qué lengua escojo? Una u otra, sino que en sociedades monolingües solamente hay una, no hay estos debates. Nosotros debemos empezar por la autoestima o conciencia lingüística. Este concepto está muy relacionado con el concepto de seguridad lingüística. El galego, como el catalán, son lenguas romances perfectamente comprensibles. Una persona que habla castellano, que viene de Latinoamérica, puede entender en general y con ayuda del contexto, evidentemente, nuestras lenguas. Debemos ser conscientes de ello y practicar el concepto que acabo de comentar, el concepto de seguridad lingüística. Es decir, no cambiar de lengua sin saber si nuestro locutor puede entendernos o no. A menudo lo que suele suceder, lo que nos pasa a todos, es que por desconocimiento adoptamos directamente la lengua mayoritaria y no damos oportunidad a que la otra persona nos oiga y nos comprenda. En nuestras realidades sociolingüísticas, en nuestros hábitats en el que conviven varias lenguas, no deberían ser extrañas las conversaciones bilingües. Son el ejemplo más tangible del concepto de sostenibilidad lingüística anteriormente mencionado. Esto nos lleva también a un tercer concepto, siempre desde el ámbito personal, que es el de la intercomprensión lingüística. Nadie tiene por qué renunciar a su lengua para que se produzca una intercomprensión, en caso, evidentemente, de ser hispanófono, nuestro interlocutor. Pasamos al segundo de los planos, que es el plano social. Como sociedad es crucial incorporar la lengua en todas nuestras actividades sociales, o más bien asociativas, y no solamente en actividades relacionadas con la lengua. Debemos adoptar un enfoque auténticamente transversal para ocupar todo el hábitat social de la lengua, utilizando siempre la metáfora ecológica que os comentaba. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que la lengua minorizada debe ser la lengua vehicular en las actividades deportivas, en la comunicación de los madres y padres de alumno, en el club de ajedrez del pueblo, por ejemplo, y entre tantas y tantas actividades asociativas de nuestro día a día. Volvemos a hacernos la pregunta recurrente que he lanzado en este debate. ¿Cómo pretendemos pedirle a una persona que viene de fuera que use nuestra lengua si no nos aseguramos nosotros mismos que la lengua está presente en todas las actividades cotidianas? Es decir, que nuestro hábitat sociolingüístico está ocupado también por nuestra lengua. Y finalmente pasaría al tercer plano, que es el plano institucional / político. Es clave, es imprescindible que las instituciones garanticen la presencia de la lengua minorizada en todas las esferas públicas, en el sistema educativo, en la administración pública, en la sanidad y en todos aquellos servicios que ofrece al ciudadano. Para concluir, las lenguas no desaparecen por causas naturales. En el proceso de desaparición de una lengua se producen importantes rupturas en relación a la integración cultural de las generaciones y la cohesión social de la comunidad. Asegurar la vida de cada lengua debe ser un objetivo común para todos nosotros. Todas las personas e instituciones, al igual que los poderes locales, regionales, estatales y también organismos internacionales, deben adquirir compromisos y responsabilidades en torno a la gestión de la diversidad lingüística. Del mismo modo que existe cada vez más una mayor conciencia sobre el desarrollo sostenible del planeta, debemos ser capaces de introducir en estos debates el concepto de sostenibilidad lingüística que he argumentado a lo largo de esta ponencia, que no es más que introducir el concepto de equidad a la gestión responsable del multilingüismo. Garantizar una política lingüística que haga de nuestras lenguas una herramienta de integración es, en definitiva, una cuestión de política de cohesión social. Muchas gracias.